Facultad de Sociología y Ciencias Políticas y vamos a realizarle una entrevista al docente David Chávez. Para poner en contexto, estamos tratando el tema de la derogación de la ley de plusvalía dentro de la consulta popular. Así que vamos a empezar. David, buenas tardes. ¿Qué tan beneficioso le resulta a un país como Ecuador tener una ley de plusvalía? Bueno, es muy beneficioso en el sentido de que nuestros países, y América Latina se caracteriza por eso, son países de una gran desigualdad, ¿no? Es decir, hay una concentración de la riqueza muy grande en pocas manos y hay un gran número de sectores excluidos. Entonces, esta ley, más allá de los efectos reales que puede tener en términos de disminuir desigualdades, que creo que los efectos son muy limitados en realidad, pero precisamente habría, porque a mí me parece que ahora se está cerrando eso, pero en su momento habría la posibilidad de que el país y la sociedad piense en medidas de este carácter que apunten a disminuir las condiciones de desigualdad. Como digo, lamentablemente creo que por la coyuntura política sobre todo esa posibilidad quedó cerrada y más bien ahora estamos a puertas de que más bien esta ley se derogue y se elimine vía consulta popular. Pero insisto, yo ratificaría en aquello de que en sociedades como las nuestras, tan inequitativas, tan poco democráticas en términos materiales, económicos, etc., este tipo de leyes son indispensables. Solo añadiría que igual a mí me preocupa mucho que la sociedad haya reaccionado de una manera tan virulenta contra la ley, tratándose de una ley que además, hay que decir, es muy moderada en ese sentido. O sea, insisto que su alcance no es ni de lejos una gran medida redistributiva, es apenas empezar por lo mínimo, digamos. Es como que la ley mínima que debes tener en cualquier sociedad basada en derechos, en igualdades y no sé qué, para evitar la especulación y para evitar la concentración y demás, ¿no? Tanto la ley de herencias, de la cual nos hemos olvidado, como la ley de plusvalía, que es la que se va a consultar ahora, ¿no? Bueno, y a casi un año de la aprobación de la ley de plusvalía, ¿qué sectores podríamos decir que se han beneficiado directamente? O sea, la ley, digamos que no es tanto quién se beneficia, sino más bien quién se perjudica en una ley como esta, ¿no? Porque, claro, si de lo que se trata es de afectar condiciones de desigualdad, lo que vas a tener es sobre todo perjudicados. Y esta es una ley que lo que busca es, efectivamente, de esa manera, afectar, perjudicar a los especuladores de tierra y a quienes concentran tierra para especular sobre esa tierra. Entonces, sin duda los grandes afectados son ellos, ¿no? Los constructores dicen que son ellos los afectados, pero digamos es bastante insostenible su argumento de que son los constructores los que están siendo afectados, e inclusive en el caso de que fuesen afectados, es una afectación mínima en contraste con todo lo que los constructores han ganado, producto precisamente del impulso de las políticas económicas del correísmo, que generó un boom inmobiliario en todos estos años. Si uno pensaría en quiénes son los beneficiados, yo diría que es la sociedad en general la que se beneficia de medidas como estas, en particular de la ley de plusvalía. Bueno, primero porque genera impuestos para las arcas fiscales, aunque eso es poco significativo en términos presupuestarios. Pero como decía, sobre todo desincentiva prácticas que van en contra de una conciencia ciudadana, digámoslo así, más favorable a la distribución de la riqueza y a la disminución de desigualdades. ¿Qué es lo que sucede con una ley de plusvalía que se aplica primero a zonas urbanas y qué sucedería cuando se aplique a zonas rurales? Más o menos, ¿cómo veríamos este cambio dentro del control que plantea la ley? Bueno, yo no conozco el detalle, ¿no? Mentiría si diría que sé con precisión cuál va a ser el detalle de la aplicación. Pero claro, tienes las dos posibilidades, ¿no? Es decir, la especulación de la tierra, yo creo que de hecho, además en los últimos años, precisamente por el boom inmobiliario, más bien en los sectores urbanos es donde muy probablemente haya crecido mucho más, ¿no? Además porque esa ya no es una lógica solo de sociedades como la nuestra, eso está ocurriendo en todo el mundo, eso está ocurriendo en todas partes. La forma de la especulación inmobiliaria como una forma de acumulación de capital se está volviendo cada vez una práctica más generalizada en el mundo entero, ¿no? O sea, la crisis financiera, la crisis inmobiliaria de hace unos años en Europa y en Estados Unidos te muestran que hay sectores de los capitalistas que están
dedicados a la pura especulación inmobiliaria. Entonces tiene sentido que la ley no aplique solo a tierras rurales, sino también aplique a sectores urbanos. Habría diferencias, por supuesto, y como digo, yo no conozco el detalle, supongo que habrán tomado alguna medida en función de eso, pero claro, en tierras rurales, sobre todo la extensión de tierra tiene que ser distinta. No es lo mismo tener 100 hectáreas en un área urbana y que especules con 100 hectáreas en el área urbana, a tener 100 hectáreas en una zona rural, campesina, etcétera, donde eso tranquilamente es una finca campesina en la Amazonia o en la costa, por ejemplo, ¿no? Una finca no muy grande, digámoslo así. Supongo yo que la ley tendrá resquicios en relación a eso. Como te digo, ese detalle no lo conozco, pero de todas maneras, igual en el sector rural, aunque eso pasaría por y necesitaría de reformas legales de otro tipo, como por ejemplo una reforma agraria. El otro problema es que ya en el sector rural la estructura de concentración de la tierra se ha modificado muy poco, ¿no? En 40 años, o sea, desde las reformas agrarias para acá se ha modificado muy poco, y algunos estudios y demás muestran que no solo que no se ha modificado, sino que además ha habido una agudización del proceso de concentración de tierra en los sectores rurales. Claro, y el problema es que la concentración de tierras tiene un sector que es el sector productivo. La agroindustria, por ejemplo, concentraba muchas tierras. Y bueno, hay un sector especulativo también. Entonces, una ley como esta afectaría al sector especulativo, pero que en el sector rural tiene unas dinámicas distintas, porque como no tiene los mismos procesos de construcción y de infraestructura del sector urbano, en el sector rural esto no conlleva las mismas lógicas, porque digamos, a no ser que tengas una tierra rural que no la estás trabajando y donde va a pasar una carretera, por ejemplo, es lo que te permitiría especular con esa tierra. Entonces me parece que sin duda medidas como estas deben tener como un foco de trabajo principalmente de los sectores urbanos, que es donde las lógicas especulativas, o los sectores periurbanos, digamos, ¿no? Que es donde las lógicas especulativas son más agresivas y más cambiantes además, ¿no? Teniendo en cuenta este factor de la especulación tan fuerte, ¿qué puede motivar a un gobierno tan nuevo como el de Lenín Moreno, a replantear una ley de plusvalía? ¿Qué factores podemos encontrar ahí para ver este cuestionamiento ahora? Bueno, eso es estrictamente político, digamos, ¿no? Porque, a ver, lo que ha ocurrido en los últimos años o para leer lo que ha ocurrido en los últimos años, uno tiene que diferenciar lo que pasa en la superficie de la política y lo que pasa en el fondo de la política, ¿no? Y además porque están muy vinculados. Sea como sea, en los últimos 10 años el Ecuador, si estamos o no de acuerdo con eso, es otra discusión, pero de manera objetiva el Ecuador ha sufrido, al igual que otros países de América Latina, ¿no? Ha sufrido un proceso de politización muy fuerte, ¿no? Politización en el sentido más fuerte de la palabra. Yo diría inclusive, para ser más precisos, uno podría hablar de un proceso de ideologización. ¿A qué me refiero con eso? A que la gran parte de la población ecuatoriana perdón, ha construido identidades políticas a partir de principios ideológicos, ¿sí? Básicamente es la vuelta de la distinción entre izquierda y derecha. Que en el momento de la hegemonía neoliberal eso estaba borrado, el discurso predominante era, aunque el neoliberalismo es una ideología de derechas, por supuesto, pero el discurso predominante en el campo ideológico era el del fin de las ideologías, ¿no? Ya no hay ideologías, el único mundo posible es el mundo capitalista y es la sociedad favorable al capital y no hay posibilidad alguna de ningún otro modelo alternativo. Entonces, con los llamados gobiernos progresistas en América Latina y con otros procesos en el mundo, eso se rompe y vuelve a aparecer la discusión ideológica, o sea, vuelve a aparecer la discusión de que hay unas posiciones favorables al capitalismo, favorables al orden social capitalista, y hay otras que, aunque sea de manera tibia y moderada, que es lo que ha habido en este tiempo, lo ponen en cuestión, ¿sí? Y plantean la posibilidad, no muy clara, no muy bien desarrollada, de que sería posible organizar la sociedad de una manera distinta, inclusive dentro de los márgenes del propio capitalismo, pero que se podría replantear la idea neoliberal de que el Estado se subordina enteramente a la acumulación de capital y solo sirve a los intereses del capital. Esta idea de que al menos podemos hacer que el Estado funcione no solo para los intereses del capital, sino también para mejorar las condiciones de vida de los más pobres, por ejemplo. El haber planteado eso, y no solo el haberlo planteado, a mí me parece que hay un factor que es muy importante, el haber llevado a cabo ciertas medidas efectivas que hicieron visible que eso era posible,
repolitizaron a la sociedad, o sea, volvieron a la sociedad entera la discusión política de fondo, o sea, no la discusión política superficial, la de no nos gustan los políticos, todos son corruptos y yo soy apolítico, que era un poco la discusión en la época neoliberal, sino que ahora la población va asumiendo posiciones o más hacia la izquierda o más hacia la derecha, dependiendo de su experiencia de vida concreta. Esto no quiere decir, ahí no hay que confundirse, ¿no? Esto no quiere decir que la gente tenga una plena conciencia ideológica y sumamente racional, no, para nada. Es tremendamente emotiva, es tremendamente ligada a los afectos con los cuales la política funciona siempre, pero que adscribe a ciertos principios ideológicos. Ahora, hay un fenómeno que se vuelve visible sobre todo en los últimos 5 o 6 años, y es que los sectores medios de la sociedad ecuatoriana, los sectores medios urbanos, en particular los de las grandes ciudades, en esa lógica de politización de la sociedad sufren una severa derechización, ¿sí? Muy, muy severa. O sea, conscientes o no conscientes, como te digo, muchas veces solo desde los afectos o solo desde los desafectos, ¿no? El odio al gobierno les va llevando cada vez a asumir posiciones más hacia la derecha, ¿no? Entonces, eso vulnera la base de legitimidad del correísmo. El correísmo tuvo, Quito es el ejemplo más claro, ¿no? Quito tuvo hasta el 2013 una muy fuerte base de apoyo electoral en los sectores medios quiteños. Ya en las últimas elecciones ves que esos sectores medios se le fueron de las manos, es decir, apoyaron la última elección, es clarísimo, en la última elección y ya en la elección seccional anterior, la derecha ganó en Quito. La derecha no había ganado en Quito en décadas. Y en estas 2 últimas elecciones la derecha ganó en Quito y ganó fuertemente. Eso te muestra, además Quito es una ciudad más de clase media que otra cosa. Eso te muestra que los sectores medios se fueron hacia la derecha. Entonces, ¿qué está haciendo Lenín Moreno? Lenín Moreno está tratando de legitimarse en esos sectores medios derechizados, es decir, tomar distancia al correísmo, del apoyo que el correísmo tiene en sectores populares, eso la última elección lo dejó clarísimo, y trata de legitimarse a nivel más político y de los grandes actores políticos y económicos, trata de legitimarse con los sectores de derecha, los partidos de derecha, las cámaras empresariales, los medios de comunicación privados. Y a nivel de las bases electorales trata de legitimarse con las capas medias derechizadas. La consulta popular está pensada para eso. La consulta popular es una consulta dirigida principalmente a los sectores medios urbanos derechizados de la sociedad ecuatoriana, que son la mayoría además. Entonces, para hacer eso, Lenín Moreno tiene que desmontar todo lo que pueda sonar a izquierdismo progresista, populismo de izquierda, lo que fuese, que es lo que significa el correísmo. ¿Sí? La corrupción le ha funcionado muy bien para eso, pero además políticamente está tratando de dar señales en relación a eso. Por un lado, desmantelarse el orden político del correísmo, o el orden político estatal. Yo no creo que ni siquiera es del correísmo, es del intento de construcción de Estado de los últimos 10 años. Y por otro lado, en el caso de la ley de plusvalía, mandar un mensaje claro de que el gobierno no va a insistir en medidas que van a afectar a los más privilegiados de la sociedad. Aunque, y eso es curioso, porque ahí uno puede ver lo maravilloso que es el funcionamiento de la ideología. Porque esa ley de facto no es que va a vulnerar ni afectar a los sectores medios en general. Eso va a ser realmente para los sectores más acomodados de la sociedad. Pero como se construyó esta idea y esta imagen muy mediática en muchos sentidos de que la ley de plusvalía afecta a los sectores medios, entonces dar el mensaje de no, vamos a quitar la ley de plusvalías para no afectar a todas las familias ecuatorianas, que fue el discurso de la derecha, es una movida estratégica muy hábil precisamente para lograr enganchar y legitimarse con los sectores medios. Es decir, a mí me parece que esa es la razón por la cual se mete esto en la consulta y al final de cuentas se busca con el apoyo, con el sí a la consulta. Es otra de las preguntas que trata de enganchar para lo que realmente interesa en la consulta, que es el desmantelamiento del orden institucional del Estado. Bueno, la posición de Lenín Moreno es bastante clara respecto a la ley de la plusvalía, y él habla de un aumento bastante notorio dentro del índice de desempleo y subempleo a partir de que se instaura el proyecto de ley de plusvalía desde el año 2016. Ahora, con la derogación de la ley, ¿se puede hablar realmente de una reactivación económica, que es lo que plantea el nuevo gobierno? No, es que ese es un argumento delirante, como muchos de los argumentos que tiene Moreno. O sea, es una ley que tiene un efecto tan marginal respecto a la especulación, digamos, es un mínimo de sensatez en el análisis le lleva a uno a saber que una ley que tiene un impacto tan marginal, no puede afectar a todo el sector de la construcción. O sea, el sector de la construcción está afectado, y ojo, ¿está afectado en qué sentido? Ha dejado de ganar tanto en comparación con lo que ganaba hasta hace unos años. ¿Cuál es la comparación? Los años anteriores a la crisis.
Es obvio que si una sociedad entra en crisis, si una economía entra en crisis, todos los sectores se van a ver afectados, también el sector de la construcción. Sin embargo, digamos, si uno revisa datos, me parece, no lo tengo ahorita en la cabeza, pero me parece que entre 2006 y 2016 el sector de la construcción creo que crece en 10 veces, es decir, es un crecimiento exponencial. Entonces, claro, a 2013, a 2014 el sector de la construcción ganaba muchísimo. Lo que está ocurriendo ahora no es que están perdiendo, es que eso es lo que hay que tener en cuenta, sobre todo para tener una discusión seria, ¿no? No es que están perdiendo, no están ganando los niveles de 2014, están ganando un poco menos, digamos, ¿sí? Eso crea toda la ficción de estamos siendo afectados por la ley de plusvalía. En realidad, ese es un argumento ficcional, es un argumento falaz. Han sido afectados, como casi todos los sectores económicos en el Ecuador, por la crisis económica. El desempleo es producto de la crisis económica de los 2 últimos años. Y con un agravante, la economía se está recuperando desde el año pasado. O sea, más allá de que el gobierno de Moreno ha hecho todo un escándalo y una puesta en escena mediática de que no es así, la economía se está recuperando, las cifras de desempleo han disminuido. Es decir, hemos vuelto más o menos a los niveles del inicio de la crisis, ¿no? Es posible, eso no quiere decir que estemos bien, pero todo lo que eso te muestra es que en realidad lo que hay en torno a esto es una serie de intereses entre políticos y económicos particulares de ciertos sectores, como el sector de la construcción. Hablamos de diferentes intereses en este caso. Rafael Correa se plantea una ley que busca el control, por decir así, de lo que sucede dentro de la burbuja inmobiliaria. Y con la llegada de Lenín Moreno se habla de que esta es una respuesta aparentemente a un pedido ciudadano a afectados del desempleo, a quienes están en el sector de la construcción. La cuestión aquí sería si existe realmente una participación ciudadana para pedir la derogación de la ley de plusvalía, o podemos observar de alguna manera que la ciudadanía se ha manifestado. Bueno, esa es una muy buena pregunta porque efectivamente el único registro que uno puede decir que exista de participación ciudadana en contra de la ley fue precisamente las marchas de las banderas negras de esos 3.000, 4.000 personas que salieron en los días en que se publicó la primera versión, ¿no? Junto con la ley de herencias. De ahí en más no, porque además entiendo yo que la derogatoria de la ley de plusvalía no salió de un clamor ciudadano en los famosos diálogos de Moreno. Eso fue un pedido estricto de la mesa del Consejo Consultivo, ¿cómo es? Consultivo Productivo, Tributario Productivo, que es la mesa en la que se reúnen con los empresarios. Hasta donde se fue un pedido de los empresarios. Entonces ahora, la pregunta ahí es, ¿los empresarios tienen legitimidad para representar a la mayoría de la población ecuatoriana? No. Y esa es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. Es decir, es difícil decir esto ha sido producto de un gran clamor popular y por eso se está pidiendo la derogatoria. Entiendo que hubo una marcha organizada por los constructores donde llevaron trabajadores suyos y ahí sacaron rótulos de no a la ley, abajo a la ley de plusvalía, no sé qué. Y no sé si están pensando en eso. Lo otro es que en un ambiente político tan enrarecido como el que estamos teniendo, es decir, Moreno ha logrado construir algo muy bien en términos políticos, que es generar cierto sentido común, sobre todo, insisto, en los sectores medios. Habrá que ver eso ya en los resultados de la consulta popular. Pero sobre todo en los sectores medios, este sentido común, bueno, no es tanto mérito a Moreno, esto ya venía construyéndose de antes, ¿no? Esta idea de el correísmo fue lo peor que le pudo pasar al Ecuador, ¿no? Es decir, hay un sentido común muy acendrado en eso, ¿no? Como te decía, ese es uno de los ejemplos más maravillosos de cómo funciona la ideología, porque a veces no, ideología en el sentido fuerte, ¿no? Esto de ideas comunes que circulan, aunque sean falsas, pero todo el mundo las cree, ¿no? Porque hay gente de izquierda y de derecha que repite más o menos lo mismo, ¿no? El correísmo es lo peor que le ocurrió al Ecuador, es el peor gobierno de la historia. Y lo que ha hecho bien Moreno es utilizar muy bien ese sentimiento para oponerse a todo, ¿no? Entonces, cualquier iniciativa, puede ser buena la ley de plusvalía para la sociedad ecuatoriana, pero la lectura que se va a hacer desde la mayoría de la población ecuatoriana es más bien, no, como viene el correísmo, es una mala ley, es algo que no nos ayuda, es producto del castrochavismo, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, al final de cuentas, como digo, es difícil decir, a no ser que sea por este sentido común, porque los medios de comunicación lo repiten una y otra vez,
es muy difícil decir, no sé, aquí está la prueba clara de que hay una manifestación popular de los sectores más empobrecidos, de la ciudadanía, que siempre es un poco un saco de desastre, porque la ciudadanía es todo y nada, digamos. Pero decir que hay un clamor generalizado por echar abajo la ley de plusvalía. Me parece que eso no es así en primer lugar, pero en segundo lugar, con el blindaje que hay en términos mediáticos y en términos de construir este sentido común en contra de todo esto, me parece que es muy difícil decir que ponerse en contra, digamos. Me parece que es muy difícil, en cambio, ir en contra de eso, y eso genera la sensación de que efectivamente la mayor parte de la gente está a favor de echarse abajo la ley de plusvalía. En realidad, esa es una ley que ya sacando las cuentas, digamos, ¿no? Sirviendo un poco, en realidad, esa es una ley que va a favorecer a los sectores más privilegiados de la sociedad ecuatoriana y que son los que van a apoyar decididamente la consulta por esa ley. Bueno, hemos concluido esta entrevista a David Chávez, quien es docente, como ya habíamos mencionado, de la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. ¿Algo que tú desees decir, David, para cerrar finalmente? Bueno, creo que no hay que dejarse engañar, hay que tener en cuenta que lo de la consulta popular y todo esto que se viene es algo así como una tercera vuelta electoral, como lo suelo repetir insistentemente. Y creo que para quienes estamos en el campo universitario, sobre todo, nos corresponde tratar de ser objetivos en el análisis de lo que realmente se está jugando para el país en la consulta popular, y no solo en la consulta popular, en todo el proceso político que estamos viviendo. Y creo que ahí este tipo de debate como el que hemos tenido hoy, esta conversación como la que hemos tenido hoy, creo que pueden ayudar a tener más luces sobre qué es lo que realmente se está jugando ahí, volver un poco más complejo el debate político que es sumamente necesario para el país. Y gracias por la entrevista.